imágenes. Empezamos con imágenes de los mercenarios más peligrosos del mundo, quienes asesinaron a muchos en Siria, en Irak, en Afganistán. Más adelante le diremos por qué. Lo crucial ahora es saber qué es lo que está pasando en Venezuela. Maduro baila para burlarse del golpe de Estado y Guaidó no se rinde ante su frustración. Y detrás de las cortinas, los secretos. En Finlandia, Rusia y Estados Unidos decidirán el destino. ¿Qué es Venezuela hoy? ¿Y cómo entender la cascada de noticias falsas, mentiras y bravuconadas? Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la guerra por el petróleo, por las riquezas y el pueblo. Así Maduro celebraba que Guaidó no pudo ganar. Cambiando la mentira internacional, respaldando a Maduro con la verdad indiscutible, Nicolás. Maduro festejó que sus militares desactivaron el golpe de Estado y prometió castigar a los que ayudaran a Guaidó y a Guaidó mismo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. No obstante, Maduro reconoció que ha hecho mal algunas cosas, por lo que llamó a consulta popular para rectificar los errores. Porque vamos con todo. Guaidó desde el martes anunció el inicio del fin de Maduro. Convocó a protestas, hubo trifulcas y violencia, pero reconoce que necesita más apoyo militar. Porque también sabemos y debemos reconocerlo que ayer no fueron suficientes. Debemos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Desde Estados Unidos, Donald Trump, furioso, amenaza a Maduro. A lot of things will be going on over the next week, and maybe sooner than that. We'll see what happens. Well, some of them I don't even like to mention to you because they're pretty tough. CNN descubre que Donald Trump está tratando de enviarle dinero a Guaidó, por aire o por tierra, desde Colombia hacia Venezuela. En medio de toda esta turbulencia se revelan tres cosas sorprendentes que ilustran la complejidad de la situación en Venezuela. La cadena Fox, la más conservadora y defensora de Donald Trump, presenta a esta periodista, quien denuncia el gran daño que Estados Unidos está haciendo a Venezuela. Well, let me put it for you this way. Imagine if Hillary Clinton had refused to admit defeat after losing to President Trump in 2016 and banded together a group of 24 U.S. soldiers and attempted to take the White House by force. I don't think she'd be walking freely on the streets the way Juan Guaidó is walking right now in Caracas, and I certainly think the news media would be calling it rightfully a coup. La periodista sorprendió a la televisión de Estados Unidos al atacar a Trump, al gobierno y al Pentágono, con las evidencias que vivió en Venezuela. And what's more, we hear about a humanitarian crisis there, Tucker, but what we never hear is that is the intended result of U.S. sanctions which have targeted Venezuela since 2015. President Trump, if he truly cared about the American or the Venezuelan people and the American people for that matter, he would end this disastrous policy, he would end the sanctions, and he would look into John Bolton's eyes, into Elliot Abrams' eyes, and Mike Pompeo's eyes and say, "You are fired. You are leading me down a disastrous path, another war for oil." Reuters revela algo macabro. Los mercenarios de Blackwater, considerados los más peligrosos del mundo, con experiencia en Irak, Afganistán y Siria, se alistan para derrocar a Maduro. Eric Prince, el dueño de estos sicarios, ha estado negociando con el círculo de Donald Trump para meter a 5.000 matones en Venezuela. El New York Times alega haber obtenido documentos donde se revela que el ex vicepresidente y ahora ministro de Industria de Venezuela, Tarek El Aissami, no tiene el mismo objetivo que Maduro. Los documentos le señalan, junto a su padre, un migrante de Oriente Medio, de haber estado traficando con armas, cocaína y terrorismo por un valor de cientos de millones de dólares, incluso con cuenta en Suiza. Cuando a mí me tratan de dar un golpe de Estado, yo lo enfrento. Tocado, listo.
Y ahí está el pueblo. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, al equipo también de Madrid, gracias, y a usted, sobre todo a usted. Recuerda que hace 2 días intentamos hablar de Venezuela y curiosamente se cayeron todas las comunicaciones, algo que nunca ha pasado en 6 años de programa. Pues estamos otra vez aquí a pesar de ello y a pesar de que YouTube nos cerró 3 veces la cuenta. No les gusta la crítica ni las preguntas. Por ello les recuerdo que abrimos una nueva cuenta. Mire, aquí se lo vamos a poner. Esta es la nueva cuenta ahí en YouTube. Ahí lo está tomando nuestro camarógrafo con un poquito de más zoom. Aquí estoy yo, puede identificarnos. Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid Oficial es el nombre del canal para que usted no se confunda. Y ahí están los programas donde participó el maestro Jalife, el programa de ayer. Ahí puede usted ver y yo le puedo contestar personalmente. Muchísimas gracias. Ahí estaremos esperándolo. Gracias por unirse con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados. Francisco Javier Martínez López, analista internacional allá en Madrid, y José Antonio Ejido, analista internacional en San Sebastián. Les ruego que me contesten lo más concreto porque hay muchas preguntas y además no nos vayan a sacar del aire como la otra vez. Francisco, comienzo contigo. Guaidó reconoció en entrevista que le falta apoyo militar. Yo te pregunto, ¿por qué Guaidó no pudo derrocar a Maduro? Hola, buenas tardes. El golpe nació muerto sin apoyo militar del quien es el alto mando, los altos mandos, y mucho menos tampoco tuvo apoyo popular. Estamos viendo que Venezuela, por desgracia, el pueblo de Venezuela, como tú has iniciado el programa, es quien nos tiene que importar. Y Venezuela es algo más que Maduro, Guaidó, Maduro, porque incluso hay oposición a Maduro que no está con Guaidó tampoco. Es decir, estoy pensando en las palabras con respecto a el golpe fallido que el propio Enrique Ochoa Antich ha dicho, diciendo que ha pecado de inmadurez, ha pecado de torpeza extremista, y pide un diálogo ya, lo que piden muchas fuerzas políticas, chavistas y no chavistas, un diálogo ya para que se pueda establecer un canal de normalización de un conflicto que es político, institucional, con un derrumbe económico y social venezolano, de acuerdo a datos de la propia CEPAL. Estoy pensando que el PIB de Venezuela es un 43% inferior en el 2018 al del 2013, y unido a unas sanciones criminales que un instituto norteamericano acaba de publicar la semana pasada, ha contabilizado que esas sanciones criminales han producido más de 40.000 muertos en Venezuela, agravando la situación del propio candidato de los Estados Unidos, Guaidó. Por lo tanto, yo creo que Guaidó, su credibilidad ha quedado más que en entredicho. El golpe yo creo que ha sido una trampa, en el sentido en que los propios la propia administración de Maduro conocía la existencia de lo que se estaba fraguando y ha dejado que se cocieran en su propia salsa. Entonces, repito lo que me has preguntado: el golpe nació muerto, sin apoyo militar, mucho menos popular, y además con un desprestigio a la credibilidad de Guaidó, y un desprestigio, para terminar, para los propios desde Estados Unidos, porque el Instituto Ron Paul ayer en un canal, Liberty Report, dijo que el grupo de payasos de Pompeo y de John Bolton, y quien lo dice es nada más y nada menos que un colaborador de Ron Paul, es congresista y es candidato a presidente de los Estados Unidos, Daniel McAdams, diciendo que el golpe ha sido una metedura de pata más de una administración demente. Bien. A ver, José Antonio, gusto en saludarte. Un abrazo hasta San Sebastián. El factor militar es esencial para controlar el poder. Los militares salieron a confirmar su lealtad a Maduro, ahí los vimos. La oposición y críticos dicen que los militares son fieles a Maduro porque les ha dado dos cosas que atraen al ser humano universalmente: el poder y el dinero. Maduro les ha dado el control de casi la mitad de los ministerios y secretarías del país, cargos empresariales, civiles y la distribución incluso de los alimentos a los militares. ¿Qué le contestarías a estos opositores que critican esto? Bueno, lo primero, que es muy grato escucharos con esa nitidez del sonido a ti, a tu invitado de Madrid. Me alegra mucho porque hace 2 días fue imposible. Pero concretando y abreviando el tiempo como nos señalas, yo lo que diría es muy fácil, ¿no?
si ese núcleo del alto mando y del conjunto de la oficialidad y de los soldados lo que quisieran es dinero y poder, lo que harían es muy fácil, es entregar su país a los Estados Unidos, que están plenamente dispuestos a entregarles incluso más poder y más dinero, con tal de quedarse los norteamericanos con las riquezas petroleras, que lo que podrían tener defendiendo su país, que es lo que pasó en casos anteriores, ¿verdad? Poder es el que obtuvo Pinochet en el 73, los militares argentinos en el 76 y todos los militares que lamentablemente han servido los intereses de los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos hoy es que estamos ante un núcleo y ante un conjunto del ejército alimentado por valores patriotas que ya estaban latentes en el ejército venezolano y que sin la menor duda el presidente Chávez lo que ha hecho es incentivado y ha educado una generación de oficiales y altos oficiales que hoy son el principal valladar de la defensa del país. Me callo para no abusar del tiempo. Bien. Francisco, a ver, Donald Trump amenazó que la próxima semana algo grave va a pasar en Venezuela. ¿Qué será? Y también te pregunto, ¿cuál es el siguiente paso que dará Donald Trump contra Venezuela? Porque ¿se rendirá o qué? A ver, Francisco. Todos somos conscientes de que el Congreso de los Estados Unidos difícilmente, o por no decir imposible, autorizaría a la administración Trump una intervención militar directa en Venezuela. Todavía está muy presente la imagen de las bolsas negras de los soldados norteamericanos repatriados desde Vietnam a los Estados Unidos. La realidad es que lo que está intentando, siempre que le aseguren en que será rápido y que será efectivo, algo que son alias imposibles de asegurar, se están formando esos 4.000 a 5.000 mercenarios. Estamos hablando que un día me gustaría poder hablar de estas llamadas agencias de seguridad o de estas transnacionales criminales como Blackwater. Blackwater es, por no decirlo, la principal, pero hay otras, Frontier Services Group, Aegis Defense Services, la israelí NSO Group, pero la realidad es que estos mercenarios que se están preparando se necesitan en torno a 40 a 50 millones de dólares para arrancar la operación que Eric Prince, el presidente de esta transnacional de matones, es decir, de mercenarios que actúan en cualquier parte del mundo, de perros de la guerra que actúan como lo vimos en Faluya o como lo vimos en otras partes del mundo, buscan financiación, por una parte, estos 40 a 50 mil millones de dólares, y por otra, el deseo de apropiarse de los miles de millones de dólares de los activos congelados y embargados de la República de Venezuela. Sería piratear a los que ya han pirateado, es decir, y todos estos datos los tengo, además, no hay tiempo para meterme más en detalle, de una empresa de estudios de este tipo de empresas criminales que está en Canadá, en Toronto, en la Universidad de Toronto, que es Citizen Lab. Por si alguien quiere saber más, que se vea quién es Citizen Lab en Toronto, Canadá, que sigue muy de cerca a estas transnacionales del crimen. Bien, también está Wagner, luego me dices de ese, Francisco. A ver, ya lo tocó Francisco. José Antonio, pues esto que se revela, y por eso empezamos el programa con imágenes de mercenarios, pues es algo escalofriante, ¿no? La que hace la agencia Reuters, que los mercenarios más peligrosos del mundo, el ejército privado Blackwater, estaría negociando con Donald Trump para enviar a 5.000 matones a derrocar a Maduro. Yo te pregunto, ¿esto no es un acto criminal, introducir matones y además encubiertos a un país? Bueno, hablando de los Estados Unidos, no hay más que hablar de una serie de crímenes, uno detrás de otro, pero en este caso en particular hay dos observaciones que hacer. La primera es que el Comando Sur y el Pentágono tienen muchas dificultades para un ataque a gran escala con fuerzas convencionales. Está Rusia de por medio y no está nada claro que puedan destruir Venezuela como lo hicieron con República Dominicana, con Granada, con Panamá, con países pequeñitos y debilitados, que es como les gusta a ellos intervenir. Y por el otro lado, diría que hay un elemento muy importante a destacar desde el mes de enero. Es un incremento exorbitado de la guerra psicológica
que ahora tiene el nombre poco postmoderno de las fake news. Continuamente están amenazando con infiltraciones terroristas, ahora son los mercenarios, ataques a gran escala, ataques de Colombia, ataques de Brasil. De momento, lo que están buscando es desestabilizar los nervios de acero y la paciencia del ejército, del pueblo, del gobierno y del presidente Maduro. También Rusia está tomando medidas, ¿sabes?, disuasorias para que la cosa se quede en amenazas y guerra psicológica. Pero estando delante a la administración Bush y a lo que se llama el Estado profundo, que quiere hacer de América Latina nuevamente su patio trasero, su jardín privado, en aplicación estricta de la doctrina Monroe, todo es posible. Como es posible una derrota de una agresión militar con mercenarios, con ejército colombiano, incluso con las fuerzas convencionales norteamericanas, que son muy poderosas, que ya destruyeron Irak, ya destruyeron desde el aire Libia, no han podido con Siria y están dispuestos a los peores crímenes con tal de mantener un hegemonismo que está declinante en el mundo. Por eso me refería como actitud criminal, bien lo dices, José Antonio, pero me puse a investigar y me dio más escalofrío porque, ¿sabes? Blackwater, estos matones, ¿a quién además protege? Protege la seguridad del banco o de uno de los bancos más ricos del mundo y más importantes de China, del gobierno chino. Entonces yo me pregunto, si Blackwater es encargado también de la seguridad del gobierno chino en el mundo, ¿quiere decir que China está jugando a los dos bandos, José Antonio? Hombre, esa es una buena noticia, ¿verdad? Porque si realmente Blackwater lo que busca son los máximos beneficios, China tendría mucho interés en aumentar la compra de los servicios para ponerlos del lado de Maduro, por ejemplo, ¿no? Ya puestos a decir cosas extrañas, lanzamos esa cuestión, ¿no? Bien. De todas maneras, si observo una implicación muy importante y desde el primer momento de la República Popular China a favor de Siria, como no se ha visto en los últimos conflictos internacionales, no se ha visto en Siria, no se ha visto en Libia, donde por cierto favoreció la intervención de la OTAN. En cambio, ahora China, Rusia, Irán, otros países, desde el minuto cero se han declarado cerradamente a favor del orden constitucional venezolano. Y eso disuade también a los Estados Unidos. Bien, Francisco, tenías algo que decir, para 30 segunditos para que yo también te haga otra pregunta, por favor. Pues como estaba, solamente para reforzar lo que dice José Antonio Ejido, que estoy totalmente de acuerdo, tengo aquí un informe del 14 de mayo del 2018 que me ha llegado a través de un medio de Francia, que es el plan que tenía a febrero del 2018 el último comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Kurt Walter Tietz, en relación a una preparación de un posible ataque a Venezuela, pero ha sido descartado, bien claro, aparte de haberse jubilado este mismo año Kurt Walter Tietz, el almirante del Comando Sur de los Estados Unidos. En el informe que tengo aquí daban detalle de todo lo que está pasando, pero les está fallando, y por eso cuando la utilización ahora de mercenarios de Blackwater, cuando decía Roberto lo de Blackwater China, quería precisar una cosa. La administración china, dándose cuenta de lo que suponen estas agencias de matones a nivel internacional y lo que supone Blackwater, hizo un acuerdo con Price, que es con el presidente de Blackwater, concretamente para contrarrestar el influjo de los islamistas extremistas, yihadistas, que están instalándose en China por parte de intereses de la administración y de sionistas que quieren atacar China con su teoría del caos, de disgregación de los estados a través de implosión de pequeñas revueltas, ya sean regionales, ya sean raciales, ya sean religiosas. Bien. Por eso ha contratado la administración china a estos matones, que por cierto es una vergüenza que en el mundo funcionen con inmunidad y con impunidad, que se les acusa y no pasa nada de crímenes de guerra, de asesinatos, de violación de derechos humanos, cuyos salarios duplican a los de los propios militares norteamericanos, porque el salario de estos señores están entre $300 diarios a $600 diarios
simplemente con licencia para matar, y que incluso siendo juzgados, como fueron juzgados en el 2007 por los asesinatos de la Plaza Nisur de Bagdad, donde hubo 17 civiles muertos, esa condena fue luego, por así decirlo, levantada a los 4 mercenarios, Slaten, Slaug, Liberty y Heard. Es decir, oye, como si ya no tenemos tiempo. Tienen licencia para matar, inmunidad e impunidad. Esos los que quieren meter Trump a Venezuela. A ver, Francisco, rápido te pregunta, mientras todo esto sucede y vemos las bombas y vemos los gases lacrimógenos y vemos los disturbios y las protestas y los gritos de Guaidó y todo el relajo que se armó en Venezuela, muy lejos de ahí, en hoteles y salones de lujo en Finlandia, se reúne Estados Unidos y Rusia en los próximos días para decidir sus acciones en Venezuela. Pompeo y Lavrov. Te pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto y qué realmente negocian y se disputan Washington y Moscú? Lo que se disputan son la garantía de las inversiones rusas en Venezuela, la garantía de los intereses chinos en Venezuela y la garantía de las empresas norteamericanas, que no olvidemos que siguen funcionando, que algunas incluso con Maduro ha pagado a través de arbitrajes internacionales las naciones, porque muchas veces se confunde. En Venezuela no se ha llegado jamás al socialismo. Una cosa es el asistencialismo que se ha dado humanitario a personas que no existían, millones de personas que no existían para las anteriores administraciones y gobiernos, a decir que se ha llegado al socialismo. Estatalizar o sea, me estás diciendo que si Estados Unidos, democrático de una empresa, Francisco, por los trabajadores, no es exactamente lo mismo. Y lo que se está tratando, como tú estás bien diciendo, es los intereses de las inversiones de estos países en Venezuela y un proceso de transición sí o sí. Pero entonces me estás diciendo que si Estados Unidos le garantiza a Rusia sus inversiones, pues entonces ya hay cambio de gobierno. Una cosa es cambio de gobierno. Hay que tener en cuenta que el poder, el ejército, el ejército venezolano lo que no quiere es un baño de sangre, no quiere una guerra entre facciones de la burguesía local, la opositora, y la burguesía chavista, es decir, la burguesía boliburguesía que se viste de rojo, aunque haga obras sociales, por así decirlo. Esto el ejército no lo va a permitir. Y como bien has comentado antes, el ejército en Venezuela tiene puestos en empresas públicas, desde PDVSA a otras. Por lo tanto, si se quiere cualquier transición para que sea triunfadora, se tienen que ver los procesos de transición, se tiene que contar con el chavismo, se tiene que contar con los militares, se tiene que contar con la Guardia Nacional y evidentemente con sectores de la oposición que no quieran baños de sangre, como este señor Guaidó, que lo único que se ha visto es que lo que busca con una locura es sed de sangre y ansia de venganza, y con eso no se puede hacer transición. Déjame ir con José Antonio. José Antonio, dos preguntas rapidísimos, ya solo tenemos 30 segundos. A ver, la primera es: ¿por qué, si Maduro ha acusado de traidor y usurpador y de intento de golpe de Estado a Guaidó, son los más altos cargos criminales en un país, por qué Guaidó sigue caminando por las calles? Y dos, hago esta pregunta porque como periodista, como mexicano, he sido testigo y he reporteado desde el campo de batalla cómo los narcotraficantes se apoderan de todo, y vi cómo han secuestrado incluso al gobierno mexicano. Pregunta: ¿el cártel de los soles, cómo influyen? ¿No hay narcotráfico en Venezuela o quién lo controla? Por favor, rapidísimo. Sí, mira, lo primero, o empezando por lo segundo, la cuestión del cártel de los soles y acusar de narcorrégimen a Venezuela es un invento del diario ABC. Si hay un régimen establecido desde la jerarquía hasta abajo, implicado en el narcotráfico a gran escala, es Colombia. Lo que no quiere decir que no haya excepcionalmente algunos funcionarios, incluso de alto nivel, que no se hayan visto implicados en este tipo de actividades criminales. Yo creo que ABC, que es especialista en mentiras de grueso calibre, acusó sin ninguna prueba a Diosdado Cabello de ser el jefe del cártel de los soles. Mentira completa, mentira completa. ¿Por qué no ha apresado a Guaidó? Bueno, yo creo que Maduro sabe que Guaidó es intercambiable. Aquí lo que en la partida no es con Guaidó, la partida es con el señor Bolton, con el señor Pence, con el señor Marco Rubio. Entonces, aparte de que
una cosa importante es que la CIA ha conseguido comprar al jefe del SEBIN venezolano encargado de seguir los pasos a Guaidó. También puede que tenga que ver la traición por dinero, según ha dicho Pedro Carreño, oficial venezolano, de la compra del jefe del SEBIN. Igual ha sido un éxito para la CIA. Gracias, José Antonio. José Antonio Ejido es de Venezuela, porque luego dicen que no invitamos a gente nativa. No, él es de Venezuela, está ahora en España. Gracias, Francisco, un abrazo, un placer. Repito el cierre del otro día. Gracias por pedírmelo. Va. Sin defender a nadie, pregunto. Si Estados Unidos está tan interesado por los derechos de los pueblos como lo dijo Trump, ¿por qué no entonces amenaza a Arabia Saudí con un ataque militar? De Arabia Saudí eran los que tiraron las Torres Gemelas y mataron a 3.000 estadounidenses. De Arabia Saudí sale el financiamiento del terrorismo mundial, palabras de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Arabia Saudí bombardea a los países vecinos, 4 años de destrucción y muerte en Yemen. En Arabia Saudí las mujeres son azotadas, encarceladas, colgadas. Hay 0 libertad de expresión. Los opositores son encarcelados. Los periodistas cortados con sierra a pedazos. En Arabia Saudí suceden las cosas que supuestamente combate Estados Unidos. Hace unos días el gobierno saudí le cortó la cabeza a 37 personas que se portaron mal, de las cuales 3 eran niños. Exhibieron la decapitación para aterrorizar al pueblo. Entonces, Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton, no sean hipócritas, mentirosos. No me vengan a decir que les importa que los venezolanos sufran. Si eso fuera, ya hubieran salvado al pueblo saudí desde hace mucho tiempo en vez de darle armas a sus dictadores. Y el problema es que esto no solo lo hace Estados Unidos, cuidado. Buenas noches.